están? Bienvenidos a Futuro 360. En este verano queremos hacer una pausa y revisar lo mejor de Congreso Futuro 2022, en particular una charla que pone a la ciencia latinoamericana en el centro de la ciencia global, y es la de Gonzalo Moratorio, el uruguayo que creó el test para identificar el PCR, un aporte muy importante como ha sido durante esta pandemia. Pero también queremos hablar de otros temas apasionantes. Vamos a hablar del telescopio más grande del mundo y de por qué hablamos de un segundo cerebro cuando nos referimos a nuestro estómago. Esto y tanto más en este capítulo que ahora comienza de Futuro 360. El 3 de marzo vamos a cumplir 2 años desde el primer paciente COVID positivo de nuestro país. Sin duda, seguimos con infinitas interrogantes sobre esta pandemia que ha modificado radicalmente nuestra vida. Sin embargo, Gonzalo Moratorio, virólogo uruguayo, lleva más de 15 años trabajando en la evolución de los virus y fue calificado como una de las 10 personalidades científicas de relevancia por la revista Nature. Estuvo, como ustedes saben, en Congreso Futuro 2022 y esto fue lo que nos contó sobre SARS-CoV-2. Primero, comentarles que me encuentro cursando en este momento la enfermedad de COVID, lo cual me dejó imposibilitado de acudir de forma presencial a tan excelente evento, de intentar divulgar y explicar la ciencia y los desafíos que tenemos para mañana. A la búsqueda del SARS-CoV-2 o del antígeno, como ustedes llamaron a esta presentación, es primero querer decirles que la pregunta es ¿cuándo golpeó la pandemia a nuestra región? Como pueden ver en esta diapo, pueden ver que Uruguay fue de los últimos países y Chile también, dada nuestra localización geográfica. Esto nos dio tiempo y voy a empezar a recorrer este largo viaje desde el principio, desde lo que hicimos. Esto nos dio tiempo para ver lo que pasaba en el mundo. Y ese tiempo nos permitió estresarnos, el poder leer lo que ocurría en Europa, en Asia, que el mundo se detenía, que en España en poco tiempo existían más de 50.000 muertes, y esto significó un estrés. Y cuando hay un estrés, un comportamiento que es lineal tiene un punto de inflexión, un codo, por la necesidad imperiosa de intentar desarrollar soluciones para lo que se viene. Además, las principales revistas científicas y medios de prensa del mundo pudieron evidenciar una crisis en el testeo. Claramente la pandemia de COVID-19 demostró o evidenció una infraestructura diagnóstica en el mundo que no estaba preparada, que claramente se vio abatida y que estaba subvencionada o con pocos fondos. Importantemente, la capacidad de testeo es la que determina cuántos casos un país puede confirmar y así, por lo tanto, poder monitorear, entre otras cosas, lo que pueden ser las muertes futuras. Más importantemente, cuando las economías reabren, si no tenemos capacidad de testeo suficiente, no se puede controlar lo que son nuevos brotes del virus y por lo tanto cierres de la misma. Hubo una clara evidencia en lo que fue los suministros y los reactivos a nivel mundial, ya que el mundo se detuvo. Es entonces que lo que nosotros pensamos desde la academia, desde la universidad pública y desde los institutos de investigación del Uruguay fue cómo redireccionar la academia hacia el sector salud. Y lo primero fue muy básico, que era desarrollar un kit nacional, pero gratuito, de PCR para detectar trazas genómicas, para detectar la presencia del genoma de este nuevo coronavirus. Si me preguntan qué diferencia tiene este kit con los que hoy existen, prácticamente ninguna. Pero en enero, febrero del 2020, solo habían 3 o 4 protocolos académicos en el mundo para poder desarrollarlo. Y en ese momento, la academia, el utilizar los recursos que originalmente hacen ciencia guiada por curiosidad, ciencia básica, era fundamental. Cuando veíamos la debacle que ocurría en Europa,
nos preguntábamos con mi equipo de trabajo cómo era posible tener tantas máquinas de PCR y tanta gente que supiese biología molecular y no poner a testear este virus, ya que mi tiempo de aprobación de los kits diagnósticos era requerido para poder contener o poder visibilizar a un enemigo invisible. Pero no fue solo el kit, sino que nos asociamos con desarrolladores de software para poder realizar un software que, en base a aprendizaje automatizado y lo que ocurría una vez de realizar el test de PCR, rápidamente el computador asignara si era positivo o negativo y mandar en tiempo real un mensaje al celular de esa persona para poder así realizar la estrategia de aislar a la misma y evitar la dispersión del virus. Esto nos permitió tener una mayor cantidad de análisis en menos tiempo y hacerlos más precisos. Pero eso no era suficiente. Necesitábamos crear una red de laboratorios públicos de diagnóstico, en donde 2 institutos de investigación, uno en biomedicina y otro agropecuario, 2 centros universitarios y 5 hospitales públicos se montaron para detectar el virus, pero no había equipos, no había suministros. Entonces lo que se hizo fue prestar los equipos de todo el sistema de educación terciaria, de universidades, por ejemplo, de universidades de veterinaria, de odontología, que tenían pequeños equipos que eran importantes, los trasladamos y así montamos esta red, en donde todo el testeo fue absolutamente gratuito. Pero lo que faltaba era la mano de obra, y el gran motor de este testeo fueron estudiantes de maestría y de doctorado, jóvenes científicos y científicas que, por ejemplo, hacían su tesis en microbiología acuática, pero que tenían conocimientos como para trabajar con la muestra y hacer biología molecular. Esto fue lo que permitió al Uruguay realizar la estrategia de Tetris, de testear, de trazar y de aislar los casos en tiempo récord, llegando a un final del año 2020 con menos de 100 muertos y un relativo control de la pandemia, como destacaban muchos medios internacionales. Ahora, la pandemia claramente es un sistema altamente inestable, en donde puede ser comparada con una montaña rusa. Y también pasamos a ser, dado un exceso de confianza y dada la naturaleza intrínseca de la pandemia, los peores de la clase. Y claramente entramos en un momento en donde las variantes, ya que también lo que es fundamental es el monitoreo de la secuenciación genómica para entender qué circula y por dónde entra y cómo desplaza una variante anterior, las variantes hicieron estragos, al igual que en toda nuestra región y al igual que en todo el mundo. Entonces, si pensamos en el contexto de esta charla y en lo que significa el largo viaje a través de la pandemia, hoy podemos pensar que ese largo viaje nos va a enfrentar a problemas que seguirán y que tenemos que debatir. Por ejemplo, la evolución de los microorganismos. Esa es la principal fuerza con los cuales estos pueden millones de veces más rápido generar variabilidad genética. Pero vivimos en un mundo de constantes cambios, en donde en tan solo menos de 250 años la población del planeta pasó de 1.000 millones de personas a casi 8.000 millones de personas. Cuando todos los aviones están en el aire, cuando todos los aviones estaban disponibles, eran 1 millón de personas cruzando océanos e interconectándose. Hoy no hay nada mejor que una nueva variante con capacidad de transmisión para entender cuán interconectado y qué significa la globalización en el mundo de hoy en el que vivimos, puede transmitirla de forma muy, pero muy significativa. La deforestación, somos tantas personas, necesitamos adentrarnos a lugares y solo conocemos el 1% de los virus que circulan en la vida silvestre. El cambio climático hace que, por ejemplo, artrópodos como mosquitos, transmisores de diversas enfermedades, puedan circular en latitudes en donde las temperaturas no los hacían posible. Hoy en día, hasta en la península de la Antártida, tenemos o podemos tener mosquitos en las bases de, por ejemplo, nuestros países. La importancia de aprender a convivir como lema de lo que es esta sección de Congreso Futuro nos tiene que traer
claramente el concepto de una sola salud, el cual es un enfoque integral, colaborativo, para comprender que la salud humana y la salud animal son dependientes una de la otra y están íntimamente ligadas a la salud del ambiente donde éstas se desarrollan. Por lo tanto, hasta que no entendamos que todos estos tres componentes deben estar sanos, estos eventos serán cada vez más frecuentes. Pero gracias principalmente a la ciencia, hoy poseemos test. Y acá es importante, y quiero ser provocativo, la acción de nuestros gobiernos para poder de alguna manera abaratar los mismos, ya que sus costos son mucho menores de los cuales se cobran. También el poder democratizarlos, el poder entender que una persona que quiere testearse para imposibilitar de contagiar a más individuos debe ser un derecho y debe ser gratuito. La generación de vacunas, el hecho de levantar patentes, la generación en tiempo récord, y hoy en día, por ejemplo, algunas de ellas que ya han levantado sus patentes recientemente, por ejemplo, manufacturadas por laboratorios indios. Como decía el doctor Fauci, la nueva generación de antivirales que serán claramente una herramienta más que importante para contener este momento de la pandemia y posibles momentos que puedan avecinarse. El monitoreo y secuenciación en tiempo real de lo que circula en nuestras latitudes es fundamental para entender la dinámica de la epidemia en cada país, de la pandemia en el mundo, y para descubrir nuevas variantes que tal vez tengan nuevas características. Claramente somos muy afortunados. Al principio de este camino, era muy tormentoso, como podían ver. Hoy tenemos herramientas muy eficientes que debemos democratizar, que debemos utilizar y dar acceso. Pero por sobre todas las cosas, el entender cuándo utilizar los diferentes sistemas de testeo, cuándo utilizar la PCR, cuándo utilizar los test de antígeno, cuándo levantar las cuarentenas, qué test puede hacerse el operario cuando es test de antígeno. Estamos en un momento que los test de antígeno tienen que ser clave para poder contabilizar esta expansión exponencial de la variante Omicron. Y por sobre todas las cosas, repasar el concepto de no subestimar a la variante Omicron, ya que existen dos componentes. Uno, la inmunidad ya adquirida, y otro, está posible o de alguna manera evaluada menos agresividad en modelos animales y en la vida real, por lo que vimos. Sabemos que estamos transcurriendo una ola la cual durará aproximadamente 1 mes y medio, 2 meses, si seguimos las experiencias principalmente de Sudáfrica, Reino Unido, Dinamarca. No voy a entrar en esto, ya que otros expositores lo harán más adelante, pero ¿cómo podemos diseñar sistemas de salud que respondan y se adapten y sean accesibles cuando los mismos se requieran? La pandemia impactó fuertemente en todo lo que es el desarrollo de la virtualidad. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, mientras yo les cuento mi visión y lo que hizo el Uruguay. El intentar cambiar el paradigma para dejar de cuidar en la enfermedad, utilizando el gran desarrollo de la virtualidad y la capacidad de medir signos vitales, de monitorear y de predecir en función a modelos de lo que es los parámetros humanos para comenzar a cuidar en la salud. Esto es fundamental. Entender por sobre todas las cosas que apostar a la ciencia y tecnología, apostar a generar conocimiento y apostar a los desarrollos propios, ya que venimos de 2 guerras comerciales, una por la capacidad de testeo a principios de la pandemia, otra por la accesibilidad a las vacunas. 2 guerras comerciales que creo, y sobre todo esta última, tanto Chile como el Uruguay pudieron sortear, pero pudieron sortear por su condición de país próspero, de negociar los mismos. Ahora, tenemos que entender que estamos en un fenómeno global. Absolutamente todos estamos en el mismo barco. Y por más que nosotros aumentemos o aceleremos algunos componentes, como pueden ser terceras y cuartas dosis a la población vulnerable en nuestro país, en nuestros países frente a la llegada de Omicron, mientras el mundo no próspero, mientras África, otros lugares del mundo
cercanos, vecinos en nuestra región, apenas lleguen a 10 o el 20% de su población totalmente vacunada, al menos con 2 dosis, no quiere decir, como retrata esta caricatura, que por estar en un lugar en donde mis pies no se están mojando y no entra agua al barco, esta agua no llegará. Y esto lo estamos viviendo con Omicron. Dicho esto, quiero agradecer a las organizaciones y entes financiadores de nuestro trabajo, como también a todas las personas involucradas y al equipo de investigación que colidero con la doctora Pilar Moreno. Muchas gracias. ¿Estamos solos en esta galaxia? Esta es una pregunta tan antigua como el ser humano, ¿verdad? Y la ciencia la trata de responder hoy gracias a una tecnología asombrosa. ¿De qué se trata? No se vaya, pues. Quédese con nosotros. Encontrar otros planetas, otras galaxias, ha sido una búsqueda tan importante para el ser humano y es el principal objetivo del telescopio gigante de Magallanes, o el GMT. Es el más grande del planeta y va a ser instalado ¿dónde? En nuestro país. De esta forma, en exclusiva, quisimos ir a conocer cuál es la tecnología que está detrás de este gigante y que va a revolucionar el estudio y la comprensión que tenemos del universo. Este telescopio será capaz de hacer cosas que ningún otro telescopio puede hacer. Es la búsqueda de vida fuera de nuestro planeta, fuera de nuestro sistema solar. Viajamos hasta Tucson, Arizona, acá en los Estados Unidos, para conocer uno de los proyectos más importantes de este siglo. Pocos podrían imaginar que debajo del estadio de la Universidad de Arizona se esconden los espejos que nos darán las respuestas a las preguntas más intrigantes sobre nuestro universo. Lo que hacemos en este laboratorio es construir los espejos más grandes en el mundo. Ingresamos al corazón del Richard F. Carrier Mirrors Lab para conocer cómo se construyen los 7 espejos que darán vida al telescopio más grande jamás construido en la historia de la humanidad. Ahora tenemos 6 de los 7 espejos que tenemos guardados. 2 están completos y los otros están en proceso de pulido y asegurándonos que resistan en las montañas en el desierto de Atacama, en Chile. Será sobre 2.500 metros de altura en la región de Atacama y en la cima del Cerro Las Campanas, donde este gigante será levantado. Un proyecto que nació en 1983 y que por primera vez para Chile pudimos conocer en detalle. Cada espejo mide 8,4 metros. Ese es su diámetro. Los espejos del telescopio Hubble miden 2,4. Por lo que estamos construyendo será el objeto más grande presente en el espacio. Con arena extraída de Florida y Arizona, estos impolutos espejos se construyen de esta singular manera, pero al otro lado del Pacífico, en Japón. Una vez listos, son puestos en caja para regresar a Estados Unidos y así iniciar un proceso sencillamente sorprendente. Derretimos ese vidrio sobre la base de un complejo molde, uno que tiene 1.700 cajas hexagonales con las que formamos la cavidad del espejo. Esto tarda un año porque son 20 toneladas de vidrio puestas minuciosamente a mano en cada cavidad. Una vez listo, ingresa a un horno giratorio para calentarse a más de 1060 grados Celsius. El vidrio se convierte en una especie de miel que precisamente llena el molde idéntico a un panal de abejas. Se enfría y así da paso a la precisión. Este es el único lugar del planeta donde podemos observar este proceso. Estamos frente al aparato que hace posible el pulido de cada uno de los espejos de este gigantesco telescopio para darle la curvatura perfecta y que cada uno de ellos sea simétrico al momento de ser instalados.
La parte más compleja del pulido es entender la influencia de la herramienta sobre la superficie del espejo, la que debe ser muy precisa para luego modelar de la forma correcta para tener una precisión perfecta. Ese trabajo puede tardar 2 años sin detención las 24 horas del día. 6 espejos ya están listos y se espera que a fines de esta década se obtenga el número 7. La combinación de cada uno de ellos entregará un telescopio de 24,5 metros de diámetro. Este telescopio será capaz de analizar las atmósferas de planetas remotos, siendo capaz de decirnos si existen indicios de vida en ellos. Deberán recorrer más de 8.000 kilómetros de distancia para alcanzar la cima del desierto de Atacama. Su apertura consolidará a Chile con el 70% de la capacidad de observación astronómica a nivel planetario. Se ha iniciado un proceso también de nuevos científicos chilenos que han podido tener acceso a este tipo de formación al conseguir Chile un 10% de la observación de cada uno de estos centros. Entonces aquí hay una combinación virtuosa de ciencia, de conocimiento, pero además de un beneficio directo en la economía regional en donde se han desarrollado estos proyectos. Cielos despejados, baja contaminación lumínica y un flujo de aire estable, solo posible de conseguir en Chile, permitirán al Magallanes apuntar al centro de la Vía Láctea para enseñarnos no solo los detalles del agujero negro que allí se encuentra, sino que nos permitirá conocer todas las respuestas a lo que aún ni siquiera somos capaces de imaginar. Siento mariposas en el estómago cuando estoy enamorada, estoy muy nerviosa y tengo un nudo en la guata. De esta manera nos referimos a cómo nuestro estómago siente a tal punto que hasta ahora la ciencia lo ha catalogado como nuestro segundo cerebro. ¿Por qué es así? Las respuestas se las trae Magdalena Fuenzalida. Con nuestro cerebro pensamos, con nuestro estómago comemos. Pero cuando estamos nerviosos, ansiosos o preocupados, ¿sientes que te habla? Esto ocurre porque tenemos un segundo cerebro en el intestino, con más de 100 millones de neuronas, similar al tamaño del cerebro de un gato. En él se produce y almacena el 90% de la serotonina, la hormona de la felicidad. Por eso se refleja en nuestras emociones. Esto porque tu estómago produce benzodiazepinas, proteínas que relajan y son grandes responsables de una siesta. Cuando estamos bajo presión, las tripas se rebelan y expresan dolor. O cuando no puedes parar de comer chocolate, tus bacterias intestinales son las responsables. Como sea, para tener una mente sana, hay que saber con qué estoy alimentando a mis dos cerebros. Hasta aquí llega Futuro 360. Antes de irnos, los queremos invitar a que aproveche este verano y nos entregue sus ideas, su lista de deseos, así como para Navidad, pero para el año, para Futuro 360, porque estamos en un momento desafiante y necesitamos tener las herramientas para ser ciudadanos informados y aportar al mundo del desarrollo, del futuro de nuestro país y del mundo. Así que lo dejamos invitados con esa tarea ahí echadito, que lo piense, imagine otro futuro. Nos encontramos en otro Futuro 360.